Buenas noches, querida Iglesia El Alto. Un gozo para mí una vez más estar con ustedes en este día miércoles en la reunión de oración y de testimonio. Hace tiempo que no nos vemos, espero que el Señor nos permita dentro de poco tiempo reencontrarnos presencialmente allí en el Santo Templo. Las cifras respecto de la pandemia son positivas, los números indican que se ha ido reduciendo el contagio y estamos optimistas que ojalá muy pronto llegue la hora en que la iglesia vuelva, ¿cierto?, a su vida normal. Mis hermanos, para esta noche quisiera que pudiéramos tener una reflexión bíblica centrada en dos pasajes, en dos versículos, y por cierto vamos a mirar un poquito el contexto a fin de entender mejor el mensaje que están en estos versículos que vamos a leer. El primero de ellos está en Lucas capítulo 9, versículo número 57 y 58. Dice allí, yendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Jesús y sus discípulos. ¿Y hacia dónde iban? Bueno, iban desplazándose, iban trasladándose, iban rumbo a Jerusalén. En un momento bien especial, se acercaban los días en que Cristo tenía que ser recibido arriba, dice el contexto inmediato, y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Como la mayor parte del tiempo Cristo desarrolló su ministerio terrenal en la parte norte de la Palestina en los días cuando él vino al mundo, pero esta vez, ¿cierto?, él obligatoriamente tenía que pasar por Samaria, y desde Samaria dice que iba rumbo a Jerusalén. Como él tenía que pasar por Samaria, el contexto da a entender de que los samaritanos esta vez fueron muy indiferentes a la pasada de Cristo por esa provincia. Incluso el Señor dice que mandó a dos discípulos o a los discípulos para que la gente hiciera preparativo a fin de recibirle. Pero la gente en general fue indiferente de prestar atención, ¿cierto?, a las enseñanzas e incluso a las obras que hacía Jesús. Los discípulos, por lo menos dos de ellos, se mostraron muy impacientes en esa ocasión, y al ver la indiferencia negativa en general de los samaritanos, Santiago y Juan le dijeron al maestro, Señor, ¿quieres que nosotros oremos y que nuestro Dios haga descender fuego del cielo como hizo Elías y destruya a esta gente? Y el Señor Jesús, ¿verdad?, tuvo que mirarlos, ¿cierto?, bueno, con la bondad que él tenía, pero también tratando de hacerlos reflexionar y recapacitar y repensar que su apreciación, su visión y su interpretación de los hechos y su juicio respecto de las personas estaban equivocados. Y le dijo que vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Ustedes están confundidos, están turbados, porque yo, el Hijo del Hombre, no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice que se fueron a otra aldea rumbo hacia Jerusalén. Y yendo ellos, es decir, viajando hacia el sur, digamos, para llegar a la ciudad Jerusalén, la ciudad santa de los judíos, uno le dijo en el camino, un personaje. El escritor bíblico aquí no da el nombre de este personaje, aparece anónimo, pero se destaca el hecho de que es un personaje anónimo, ya, que le hace una propuesta aparentemente muy buena, porque le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. En otras palabras, le dijo a Cristo, le dijo al gran maestro, Señor, yo quiero ser un discípulo dispuesto a ir a todas las partes que sea necesario, donde tú me guíes, donde me lleves.
Extrañamente el Señor Jesús no los felicitó, no les dijo, amigo, qué buena decisión has tomado, te felicito, bienvenido eres, sino que el Señor le da una respuesta y le refiere palabras que verdaderamente, si uno las lee así de buenas a primeras, no reflexiona en ellas, es decir, para el lector superficial, difícilmente puede entender lo que el Señor quiso decirle y por qué le dijo estas palabras a este hombre para que también las escucharan los discípulos. Le dijo lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué declaración extraña, pero por otro lado, sublime, mi querida iglesia. Estimados y apreciados hermanos, amigos que pudieran escuchar esta reflexión de la palabra de Dios. El Señor Jesús está diciendo cosas que son muy difíciles de entender. Y si uno las leyera aisladamente, sacando de contexto esta declaración, sería algo totalmente raro, casi sin sentido. Sin embargo, envuelve una profunda y gloriosa verdad espiritual de alcance alto y profundo. Porque, en primer lugar, es verdad, las zorras tienen guaridas. Los que conocemos un poco de montaña, de campo, sabemos que estos animales quebrantahuesos, que son en general solitarios y muy peligrosos para los que tienen aves o animales como los chivitos, corderitos, nuevos especialmente, porque son animales quebrantahuesos, animales que se alimentan de otros animales. Les gusta ver correr sangre. Y ellos, los zorros y las zorras, generalmente hacen cuevas a orilla de árboles que se han desraizado o que se han caído, y las hacen bastante profundas, y allí ellos, ¿cierto?, tienen su lugar donde ellos duermen y se cobijan y descansan. Bueno, eso es verdad. Las aves de los cielos tienen nidos. Sí, toda la especie de aves, que son muchas, miles y miles, algunas muy maravillosas, tienen su forma, ¿cierto?, de hacer su lugar donde ellas pernoctan, donde ellas duermen. La gran mayoría tienen sus nidos. Algunas de ellas los fabrican de manera magistral. Algunas en la tierra, extrañamente, por ejemplo, la loica lo hace en medio de junquillo, de morcacho, de helechos, en lugares húmedos, pantanosos, en vega. Los trailes o telquehues en el pasto, la perdiz del mismo modo, una cantidad de aves, ¿cierto? Lo hacen en diferentes tipos de hierba, dependiendo de la zona donde ellos habitan. Y una gran mayoría probablemente lo hacen en las hojas de los árboles, entre los ganchitos, las ramitas. Algunos lo hacen entre piedra, como los loros, cierta especie de loro. En fin, hermanos, las aves tienen sus nidos. Esa es una realidad innegable. Es una verdad que está en la naturaleza. Pero Jesús dijo, y le dijo a este hombre que le hizo esta propuesta, de seguirlo. Amigo, lo verdadero es esto: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre, es decir, yo, no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Era verdad lo que estaba diciendo Jesús? ¿Estaba mintiendo el Salvador? Bueno, hermanos queridos, extrañamente y paradójicamente,
Jesús como persona humana, en ese momento que él vivía, como hombre, y en función de la misión que había venido a cumplir, él se vació de sus glorias eternas, de su trascendencia divina. Su naturaleza divina fue velada. Las glorias que él siempre tuvo por las edades eternas estaban ocultas. Y él por amor, sí hermanos, sí hermanas, por amor se había anonadado, había tomado la naturaleza humana. Dios se había hecho hombre y él como hombre no estuvo a nivel humano entre los grandes de este mundo, buscando la riqueza o viviendo en las mayores comodidades como muchos también viven en esta vida, sino por el contrario, él era, si bien es cierto, un gran líder espiritual, un hombre que hacía bien cada día de la vida y a toda persona, cierto, que le era posible tender su mano o relacionarse con ellos. Sin embargo, él no forjó ni desarrolló su liderazgo terrenal en función de bienes materiales o de las cosas que hacen grande a los hombres en esta tierra, sino era un hombre humilde, un hombre que simplemente vivía para servir humilde y abnegadamente a toda persona que requiriera su servicio. Y por la función que él cumplía, no tenía morada fija, no estaba focalizado a una casa y en función de esa casa salía a hacer su trabajo y volvía a ella, sino que era como un líder itinerante que por causa de la misión o por razón de la misión que él había venido a cumplir, iba por diferentes lugares de las tierras bíblicas donde él estuvo, llevando el mensaje de su Padre, llevando el mensaje de las buenas nuevas, del reino de su Padre, de su reino. Y eso implicaba en la vida de Cristo el ser una persona totalmente vaciada de las cosas que valora en general el hombre que vive lejos de Dios, asociada a las cosas terrenales. Él, cierto, era un gran maestro, un gran predicador, un gran médico del alma, pero por la naturaleza de su misión andaba por aquí y por allá. Y eso implicaba mucha abnegación, mucha entrega, mucho esfuerzo y también mucho sacrificio. Y los discípulos, como este hombre que se proponía seguirle, tenía que entender que el seguirle a él implicaba no necesariamente solo bendiciones, que todas las cosas iban a andar bien en la vida, o que implicaba al ser discípulo de Jesús, que todas las cosas iban a ser prósperas y que ya los problemas iban a ser vencidos y que íbamos a ser personas prácticamente lleno de éxito, de bendiciones, de sabiduría, de beneficio, etc. No, el Señor le quiso hacer entender a este discípulo que ser su discípulo puede implicar, como iba a suceder dentro de pocos días, también mucho sufrimiento, incluso muerte de cruz. Y hermanos míos, eso es, por cierto, lo que implica ser discípulo de Cristo. Implica seguirle en las buenas y también en las malas. Cuando las cosas van relativamente bien o cuando los problemas golpean la vida. El discípulo tiene que seguir firme y adelante tras las huellas de su gran maestro, de su Salvador y de su Señor. Por otro lado, lo que Cristo le dice al hombre, ¿cierto? Son cosas difíciles de poder comprender así meramente por la reflexión o por la razón. Porque, hermanos, ¿quién conoce quién era Cristo? O estudiamos a la luz de la revelación de Dios quién era Cristo antes de venir al mundo,
encontramos que estas palabras al parecer como que no cuadraran, porque en verdad Cristo es el Dios creador también. Junto al Padre Eterno hicieron el universo y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, los astrónomos, los científicos que se dedican a esta área de la ciencia humana, cada vez se sorprenden más de las dimensiones del universo. Escuchaba una declaración de un científico que decía que las estimaciones actuales respecto de las dimensiones del universo, para ir de un punto donde comenzaría el universo hasta donde termina, tendrían que transcurrir 97 millones de años luz para ir desde un punto del universo hasta donde termina este. Son las estimaciones científicas. Y años luz significa que la luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, da vuelta, me parece que son 8 veces la Tierra por segundo, la luz. Y tendrían que transcurrir 97 millones de años luz para cruzar el universo. Y hermanos, Cristo creó el universo. ¿Podemos entender entonces qué significa esto, hermanos? Que el Dios que sustenta todas las cosas, el gran Dios creador, fuente de la vida de todo lo viviente, por amor se anonadó una vez en la historia. Ese Dios trascendente, glorioso, eterno, lleno de poder, de amor infinito, por amor, hubo una vez que se hizo Dios con nosotros y tomó la naturaleza humana. Vino a este mundo para poder vindicar el verdadero carácter de Dios, cuestionado por el archienemigo, ¿cierto?, que levantó una calumnia respecto del carácter de nuestro Dios. Él vino a la tierra para desenmascarar las mentiras de Satanás y vino a la tierra para redimir lo que se había perdido. Vino a la tierra para salvar, entre otros, para ofrecerle salvación a ese hombre que se ofrecía a seguir al Señor por donde quiera que vaya, pero al parecer la propuesta o la decisión era buena, pero a lo mejor muy superficial, y el Señor le quiso hacer reflexionar que en verdad discipulado implicaba también buenos días, días de bendiciones, pero también días quizás oscuros y días de dura prueba, porque así también iba a ser la suerte del Hijo del Hombre, de Él como Salvador de este mundo. ¿Cómo es posible, hermanos, que el Rey de los cielos haya dicho una vez: las zorras tienen más lugar seguro que yo mismo? Las aves de los cielos tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿No le parece a usted una extraña y una admirable paradoja, mis hermanos? A mí me parece que sí. Esto realmente, hermanos, si bien es cierto, es paradójico, no es una contradicción. Se alude a un hecho de significado simplemente profundo que forma parte de esa gran ciencia de la salvación que Cristo pudo obrar en favor de nosotros, su amada iglesia. El apóstol Pablo, de una manera magistral en términos teológicos, él con la sabiduría que Dios mismo, el Señor mismo le entregó, dijo en una oportunidad a la iglesia lo que está escrito en 2 Corintios, capítulo 8, verso número 9.
Y dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Gracias sean dadas a Dios que vosotros tenemos este privilegio tan grande de haber recibido por la gracia de Dios este don, este regalo de tanto precio, de tanto valor, que vale más que todo las cosas que hay en este mundo. Nada puede compararse al valor de Cristo. Él es la gran perla preciosa de la parábola. Él es el mayor don, es lo máximo. Y Él, que era rico por los siglos infinitos de la eternidad, una vez en la historia, se hizo pobre. Pero su condescendencia comenzó incluso antes de que llegara la hora en que Él se encarnó y se hizo hombre, reduciéndose milagrosamente, anonadándose, a llegar a ser en el vientre de una bienaventurada mujer como María, un ser humano que fue engendrado en ella y que a su tiempo nació en este mundo, en la humilde aldea de Belén, y que creció en medio de la pobreza, protegido por la divina providencia ciertamente, y que se crió como un adolescente y después como joven, y llegando a la madurez, en general asociado a una vida muy limitada, más bien a la abnegación y la pobreza que la ostentación en medio de las cosas terrenales. Y habiendo realizado su ministerio público, fue un predicador, podríamos decir, itinerante, que iba de un lugar a otro, llevando las buenas nuevas del reino de su padre, de su propio reino. Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, siendo pobres, como estábamos pobres, y como dice después como testigo fiel a la iglesia de la Odisea, pobre y otras cosas, dice, ¿verdad? Y nosotros pudiésemos llegar a ser ricos por su gracia, por lo que Él ganó para cada uno de nosotros. Yo quisiera animarles una vez más, amada iglesia, queridos hermanos y hermanas, que podamos una vez más decirle al Señor cuánto lo queremos y cuánto lo amamos, que Él le da otro sentido a nuestra vida, que en verdad lo queremos más que al mundo y cuánto se halla en Él. Que en esta hora nazca en nosotros el deseo no solamente de agradecerle, de decirle que lo amamos y que nos gozamos en adorarle. Que el Santo Espíritu nos ayude a poder retribuirle a su gran entrega de amor por nosotros, a todo lo que Él hizo en favor de nosotros, que llegó a ser un siervo de siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir una gran misión en pro de la redención y de la salvación mía y suya, de todos los que amamos al Señor. Que el Santo Espíritu nos bendiga, nos ayude a mirar a Cristo cada día, agradecer a mi Padre por tan grande don que nos entregó y agradecer a mi Cristo, mi Salvador, mi Dios, que siendo rico se hizo pobre para que yo, siendo tan pobre, tan mísero, tenga opción a la vida y a la vida eterna, a las riquezas de la gloria del Señor. Que en este sentido la bendición de Dios sea con cada uno de vosotros, junto a nuestras amadas familias, ahora y por siempre. Amén. Amén.